sangrado uterino anormal es cualquier sangrado que la paciente refiera como anormal. Se va a respetar la propia definición de sangrado que tenga la paciente. ¿Por qué? Porque la variación del sangrado menstrual es bastante amplia entre las diversas usuarias o pacientes. Entonces realmente la paciente es la que va a definir si tiene un sangrado que está incrementado en cantidad o más abundante, como se conoce hoy, un sangrado poco abundante, un sangrado más frecuente o un sangrado infrecuente. Había una vieja terminología que hablaba de oligomenorrea, polimenorrea. Polimenorrea cuando el sangrado era muy frecuente, oligomenorrea cuando era tardío. Esos conceptos, igual que hipomenorrea, sangrado disminuido, o hipermenorrea, ya no se utilizan en la actualidad. Hoy hablamos de sangrados más frecuentes, sangrados infrecuentes, sangrados en abundante cantidad y en escasa cantidad, más referido a lo que dice la propia paciente. Ahora, la etiología va a variar de acuerdo a la etapa etaria de la paciente. Cuando yo tengo una paciente joven, voy a pensar no en un proceso oncológico, voy a pensar en hemorragias disfuncionales por alteraciones hormonales. En cambio, cuando tengo pacientes de 50 años para arriba, el sangrado generalmente va a ser ocasionado por procesos oncológicos. O sea que la causa va a variar de acuerdo a la etapa etaria que esté la mujer. Ahora, ahí va la gran pregunta. ¿A qué se considera normal? ¿Sí? Perfecto. En cuanto a la variabilidad, ¿sí? Se sabe que una paciente tiene que tener eventualmente sangrados menstruales cada 28 días. En realidad el concepto nuevo hoy es cada 24. Por eso que ustedes van a encontrar hoy en día pastillas anticonceptivas que tienen solamente 24 comprimidos. Eso todavía no está totalmente consensuado. Pero la tendencia es que hoy en día la paciente en realidad el ciclo no dura 28 días, sino que tenemos un acortamiento del ciclo que dura 24. En realidad la variación normal es entre 21 días a 35 días. Si la paciente sangra después de su sangrado menstrual entre el día 21 y el día 35 es normorreglada. Si sangra antes del día 21 es una paciente que tiene sangrados frecuentes, lo que antes se denominaba polimenorrea. Si la paciente sangra después de los 35 días, que antes se llamaba oligomenorrea, tiene sangrados infrecuentes. Ese es el primer punto, la frecuencia. El segundo punto es la cantidad. Ahora, antiguamente se pesaban las toallitas higiénicas para, en teoría, tratar de pesquisar la cantidad de sangre perdida. Eso es absolutamente subjetivo, porque algunas ya se cambian con un pequeño manchado y otras, en cambio, esperan que esté lleno para poder cambiar. O sea, ir a un pesaje tampoco nos da algo fidedigno. Si vamos a la referencia bibliográfica, ¿cuándo sería un sangrado aumentado en cantidad? Mayor de 60 según algunas literaturas, mayor de 80 cc, mayor de 120 cc en algunas. Tampoco me da límites definidos. Aparte, ¿cómo yo sé si es 600 o 800 cc lo que la paciente acaba de perder, o es 60 o es 50? No se puede. Por lo tanto, se respeta la referencia de la paciente. Si la paciente viene y me dice, doctor, yo tengo sangrados más frecuentes, tiene sangrados más frecuentes. Si la paciente dice, tengo aumento del sangrado vaginal menstrual, tiene un incremento del sangrado menstrual. Se respeta la referencia de la paciente. Lo que dijimos, frecuencia entre 21 a 35 días, duración promedio 4.5 a 8 días, y el flujo que es totalmente variable, aproximadamente 80 ml. ¿Qué pasa si tengo menstruaciones frecuentes? Ciclos menores de 21 días. Tiene que haber una causa. Y la causa de las menstruaciones frecuentes son alteraciones de la fase proliferativa. Tengo una fase proliferativa que en vez de durar 14 días, dura 8. Entonces, las menstruaciones frecuentes se producen por un acortamiento de la fase proliferativa. Mi pregunta es, entonces, ¿qué hormona está fallando? Estrógeno, porque la fase proliferativa depende del estrógeno. Así de simple. Significa que esa paciente tiene una disfunción hormonal donde hay una deficiencia de estrógenos. Entonces,
Fase proliferativa es la que está alterada cuando las menstruaciones son frecuentes. ¿Qué pasa cuando son infrecuentes? Ciclos mayores de 35 días. Está asociado con anovulación. ¿Por qué? Porque la fase que está alterada es la fase secretora. Y en la fase secretora tenemos un cuerpo lúteo que tiene que secretar progesterona, que es la que se encarga de la mantención de esta etapa. Significa que hay falla en la progesterona. ¿Y por quién es producida la progesterona? Cuerpo lúteo. ¿Sí? Y acuérdense que niveles altos de progesterona inhibían el factor liberador de gonadotrofinas. ¿Sí? Acá tenemos que hay una anovulación, pero que es por una alteración de la fase secretora. Y acá son más infrecuentes. Yo les voy a preguntar, ¿la fase secretora dura más o dura menos? Para que mi menstruación sea cada 60 días y no cada 28. Dura más. ¿Sí? Son fases que son mucho más prolongadas. Por lo tanto, yo sé que la paciente que viene y consulta por sangrados infrecuentes altamente está asociada a cuadros de anovulación. Ahora, duración y flujo aumentado. La paciente viene y dice que sangra mayor cantidad de días, más de 8, y que tiene mayor cantidad de sangre perdida. ¿Sí? El tiempo de sangrado sí yo puedo objetivarlo. Porque si el paciente me dice sangro 6 días, eso está dentro de parámetros normales, 4.5 a 8 días. Pero si la paciente viene y me dice, estoy sangrando 10 días al mes, eso es un sangrado de duración incrementada. Dura más días de lo que debería de durar. Y generalmente vienen en conjunto, sangrados más abundantes y sangrados más duraderos. ¿Cuáles son las principales causas que llevan a este aumento del flujo? El número 1 generalmente es alteraciones estructurales a nivel del útero. Hablamos de biomas, hablamos de pólipos, alguna causa que esté provocando alteraciones a nivel de la contractilidad. Y fíjense, el número 1 es el mioma uterino. Pueden ser pólipos, puede ser adenomiosis, o también podría ser el DIU, pero el DIU tiene un efecto transitorio. Por lo tanto, el DIU no entra dentro de una causa de sangrado uterino anormal. O sea, si yo le pregunto a ustedes causas de sangrado uterino anormal, no entra el dispositivo intrauterino. ¿Por qué? Porque ese es un efecto colateral de la medicación anticonceptiva. ¿Se entiende? No es algo que yo quiero lograr, sino que es un efecto colateral de un dispositivo intrauterino. ¿Qué pasa cuando hay al revés disminución de la duración del flujo? La paciente sangra 2 o 3 días y tiene una cantidad disminuida según referencia de la paciente. Acá son pocas causas probables. Una es una disfunción hormonal. Y segundo, podría haber una hipoplasia uterina, o sea, un útero mal desarrollado, que va a tener también un endometrio mal desarrollado. Eso podría objetivarse tranquilamente a través de una ecografía. Y la alteración hormonal podría dilucidarse a través de un perfil hormonal. Pero en la paciente que viene a consultar por sangrado disminuido en cantidad y en duración, hay una pregunta básica. Si tiene hijos. Si la paciente tiene hijos y no hay alteración de la capacidad reproductiva, esto queda así. Y le explicamos que su formato menstrual es una particularidad individual que para ella es normal. Se va a su casa sin ningún estudio. Ahora, la paciente viene por duración limitada y viene por escasa cantidad de sangrado y tiene problemas en cuanto a la fertilidad, esa es la paciente que le vamos a pedir la ecografía y que le vamos a pedir el perfil hormonal completo. Reitero, cuando tenemos sangrados disminuidos en cantidad, interesa la capacidad reproductiva de la paciente. Si es capaz de tener hijos, significa que es una característica individual considerada normal. Si no puede tener hijos, significa que tenemos que estudiarle a la paciente con un perfil hormonal y con una ecografía como en mecanismo de entrada para el estudio. Después entramos en un concepto que todavía sigue vigente, amenorrea.
Ustedes saben que el prefijo A significa ausencia menstrual. Amenorrea es cuando la paciente completó 90 días calendarios sin menstruaciones. Eso es lo que se conoce como amenorrea secundaria. Cuando la paciente que estaba menstruando normalmente alcanza los 90 días calendarios sin menstruación. Y la amenorrea primaria es cuando la paciente alcanzó los 18 años y todavía no aconteció la menarca. ¿Cuál es más grave? La amenorrea primaria, porque suele acompañarse de malformaciones del aparato genital. En cambio, las amenorreas secundarias hay que evaluar todo el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. O sea, el problema puede ser hipotalámico, puede ser a nivel de la glándula, puede ser a nivel de la tiroides, puede ser a nivel del útero o puede ser a nivel de los ovarios. Esa es la gran diferencia entre una amenorrea primaria y una amenorrea secundaria. ¿Qué es el esputi no manchado? Son pequeños escapes que no llegan a ser sangrados. Su nombre lo dice todo, manchado. Son manchados que aparecen durante la toma de anticonceptivos orales que no amerita el abandono de la medicación ni ninguna terapéutica, porque son un efecto transitorio que va a pasar con el tiempo. Entonces, el sputting es un manchado, no un sangrado, que se da durante la toma de medicamentos anticonceptivos orales, que no requiere el abandono de la medicación ni de ninguna terapéutica alternativa. Ahora, la paciente hace 12 meses y continúa con el sputting, ese no es el método para ella. Hay que evaluar otro método y buscar otro método anticonceptivo para esa paciente. Porque por más que sea algo banal, a ninguna paciente le va a gustar estar constantemente todos los meses con manchado. ¿Sí? Pero hay que evaluar siempre, por lo menos, que haya persistencia para que yo le dé importancia al manchado, si no es algo absolutamente esperable dentro de la toma de anticonceptivos y sobre todo es un efecto de los progestágenos. En la actualidad, el escape o manchado, el método donde más nosotros vemos en la actualidad es con el implante subdérmico. Inclusive tenemos pacientes que se retiran el implante subdérmico porque el manchado es algo constante y es algo que altera la calidad de vida de la paciente. Y finalmente eso es indicación de retiro del implante subdérmico. Ahora, el problema de la terminología que hoy adoptamos de sangrado uterino anormal es que el término es muy amplio, abarca cualquier sangrado que la paciente no considere normal. Entonces, podemos hablar de algo sin importancia como una alteración endocrina sin relevancia, o el sangrado puede provenir a partir de un proceso oncológico. Es muy variada las causas que pueden ocasionar este sangrado uterino normal. Acá también están englobados en la actualidad sangrados durante el coito, se llama sinusorragia. Eso es un síntoma cardinal de cáncer de cuello uterino. O también podemos hablar acá de la dispareunia, ¿sí? Que es también cuando está acompañado de dolor, que también es otro sinónimo de cáncer de cuello uterino. Ahora, la clasificación simplifica todo. Hoy el sangrado uterino normal por la FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, solamente se divide en causas estructurales y causas no estructurales. Las causas estructurales son las que vamos a encontrar en el útero. Y da una definición, pal coin. Pal significa palma de la mano en inglés y coin significa moneda. Y es una sigla para determinar, pal es causas estructurales y coin es causa no estructural. ¿Qué significa la palabra pal cuando desglosamos? La P significa pólipo, la A significa adenomiosis, la L significa leiomioma y la M procesos malignos a nivel del endometrio. Hablamos de hiperplasia y de adenocarcinoma de endometrio. ¿Qué significa coin? Causas no estructurales. La C significa coagulopatía. La O significa una disfunción ovulatoria. La E significa causa endometrial pero de origen benigno, por ejemplo, una endometritis. La I significa iatrogenia. La iatrogenia es producida por un médico cuando da solamente estrógenos
sin oposición a una paciente en cierta edad. Y la N es un grupo no clasificado. Esa es la clasificación actual de lo que es un sangrado uterino anormal. Causas estructurales, PAL, causas no estructurales, COIN. Fíjense, las estructurales hablamos de pólipo, adenomiosis, leiomioma y procesos malignos a nivel del endometrio. Las no estructurales, coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica y un grupo no clasificado. Vamos a las causas estructurales. Los pólipos son hiperplasias benignas de una glándula. Es cuando hay una hiperplasia glandular. Y acuérdense que dentro del útero hay glándulas. La adenomiosis es cuando el endometrio infiltra el miometrio y generalmente aumenta el sangrado menstrual. Los miomas son tumores benignos, los más frecuentes de la esfera genital. ¿Y el mioma por qué se produce? Porque hay una mutación cromosómica a nivel del genoma y porque hay alta exposición a estrógenos. Tiene que haber dos cofactores para que una célula muscular dentro del útero, que se llama miocito, adquiera mayor potencial de crecimiento. Primero, mutaciones cromosómicas a nivel genético y segundo, un cofactor que es el estrógeno alto. Cuando se juntan los dos, ustedes tienen células con un potencial de crecimiento mayor, lo que va a originar finalmente el mioma. Y cuando hablamos de procesos malignos endometriales, tenemos la lesión precursora, que es la hiperplasia, donde hay una proliferación anormal de contenido glandular, y finalmente el adenocarcinoma, que es el cáncer de endometrio por excelencia. Todas esas causas son estructurales. Y fíjense, la ecografía me da un dato importante. Si hay pólipo, la ecografía va a ver. Si hay adenomiosis, la ecografía va a ver. Si hay miomas, la ecografía va a ver. Y si hay endometrio engrosado, también la ecografía va a ver. No me va a dar el diagnóstico de hiperplasia o adenocarcinoma, porque eso es un diagnóstico anatomopatológico. Pero vamos a hacer una biopsia, una toma de biopsia a partir de un endometrio engrosado por ecografía. Ahora, significa que tengo que saber los límites endometriales. En una paciente que todavía menstrua, el límite endometrial es hasta 12 milímetros. En una paciente en la etapa de la posmenopausia es hasta 4 milímetros. Y si la paciente tiene terapia de reemplazo hormonal, puede ir hasta los 6 milímetros. Pasando estos valores, se habla de endometrio engrosado y tenemos que hacer una histeroscopía para toma de biopsia. Vamos a las causas no estructurales. Coagulopatías o discrasia sanguínea. Puede ser una PTI, una púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad de von Willebrand, una hipofibrinogenemia secundaria, cualquier causa que esté dando lugar a una alteración del sangrado menstrual. Disfunción ovulatoria. Cuando hablamos de disfunción ovulatoria es porque hay alteraciones hormonales. Vamos a tener que evaluar todo el perfil hormonal ginecológico. De causa endometrial, acuérdense, cuando hablamos de causa no estructural y hablamos de endometrio, estamos hablando generalmente, por ejemplo, de procesos inflamatorios que serían una endometritis. Y por último, cuando el médico en la etapa de la posmenopausia da solamente estrógeno en una paciente que tiene útero, puede provocar en forma iatrogénica una hiperplasia o un adenocarcinoma de endometrio. Esa es la causa iatrogénica, tiene que ver con un mal desempeño médico. Y finalmente el último, un grupo no clasificable que yo no sé cuál es la causa que está produciendo ese sangrado uterino anormal. Vayan donde ustedes vayan, hoy en día esta es una clasificación universalmente aceptada y cuando hablamos de causas las dividimos en estructurales y no estructurales. Palma de la mano, moneda. Ahora, ¿qué hago con una paciente que viene a consultar por sangrado uterino normal? Interrogatorio. Yo quiero saber qué alteración ella tiene. Ella me está refiriendo que disminuyó la cantidad, que aumentó la cantidad, que menstrua antes de los 21 días,
o que menstrua después de los 35. Es importante determinar, acuérdense, si la paciente tiene un sangrado aumentado en cantidad, lo primero que tengo que ver si no hay un mioma o alguna otra obstrucción dentro del útero. Si la paciente me refiere que tiene sangrados infrecuentes, posiblemente sea un problema hormonal por deficiencia de estrógeno. Si la paciente viene por menstruaciones cada 60 días, yo sé que esa paciente tiene problemas ovulatorios. Y si viene por sangrado disminuido o de menor duración, lo primero que me interesa es su antecedente obstétrico. ¿Tiene hijos? Se va a su casa. ¿Saben por qué? Porque generalmente el tratamiento no revierte el sangrado disminuido o el sangrado acortado. Es la mayor tasa de falla en el tratamiento, mayor del 80%. O sea, yo ya sé que en un 80% no voy a revertir el cuadro, entonces lo que interesa es que la paciente logre o no el embarazo. Entonces es importante la anamnesis correcta de esta paciente. Por supuesto, tengo que hacer lo que se llama examen físico. Esto es importantísimo. Porque si yo tengo un mioma, el útero va a estar aumentado de tamaño. Si tengo un cáncer dentro del cuello, voy a mirar con la especuloscopía. ¿Sí? Entonces es importante el examen físico. Acuérdense que primero, semiológicamente, primero se mira, después se toca. Primero es la especuloscopía para visualizar paredes vaginales, cuello uterino, y después es el tacto, donde yo voy a evaluar la consistencia del cuello, si está abierto o cerrado, y los fondos de sacos laterales, si están ocupados o no. Y también voy a buscar semiológicamente a lo que se llama el grito del Douglas, que significa que el Douglas está ocupado. O sea, el examen físico es primordial. Ahora, yo solamente con la clínica voy a llegar a los diagnósticos, definitivamente no. Yo voy a necesitar métodos auxiliares de diagnóstico. Ahora, acuérdense, si yo de entrada le pido un perfil hormonal a una paciente, le estamos pidiendo entre 10 a 12 hormonas, cuyo valor está casi 150.000 URANI cada uno. Para eso existe lo que se llama el algoritmo diagnóstico. Porque hay otras causas que no están descritas, ¿sí? Pero, por ejemplo, una paciente anémica va a alterar el ciclo. Y eso yo puedo saberlo simplemente con un hemograma. Acuérdense que lo primero que yo tengo que descartar cuando hay ciclos irregulares es un embarazo. Porque la primera consulta de una embarazada es la ausencia menstrual. Y el segundo motivo de consulta son sangrados irregulares. Entonces lo primero que tengo que hacer es descartar un embarazo a través de un beta-HCG en sangre. Segundo, pedirle un hemograma para ver si no hay una infección o si no hay una anemia. Tercero, pedirle coagulación sanguínea. Si tiene plaquetas de 40.000 como único parámetro, estamos ante una púrpura. Si tiene fibrinógeno bajo, es una hipofibrinogenemia. Entonces, estoy partiendo de lo más sencillo a lo más complejo. Le pedí beta-HCG, le pedí hemograma, le pedí crasis y le pido una ecografía. Ese es el primer tándem de estudios con que se va a ir esta paciente. La ecografía, si hay un mioma, me va a informar. Si hay un pólipo, me va a informar. Si hay adenomiosis, me va a informar. Si hay endometrio engrosado, me va a informar. Y yo ya voy a ir viendo cuál es la posible causa. Ahora, si yo completo este primer tándem de estudios y todavía no tengo diagnóstico, tengo que pasar a métodos más complejos. Primero, perfil hormonal. Acuérdense que el perfil hormonal completo incluye valoración de tiroides, TSH, T4 libre. Evaluamos estradiol, evaluamos FSH, evaluamos LH, evaluamos prolactina, evaluamos los andrógenos, testosterona libre, dehidroepiandrostenediona y la androstenediona. Acuérdense que progesterona no se evalúa. ¿Por qué? Porque la valoración que hacemos del perfil hormonal se hace entre el día 3 al día 5. ¿Y ustedes cómo van a encontrar si dosan progesterona en ese tiempo? Menor a 1 nanogramo por ml indosable. La progesterona alcanza su pico máximo entre el día 22 a 24, alcanzando 10 nanogramos por ml. O sea que no pierdan el tiempo pidiendo progesterona, porque no sirve absolutamente para nada. Y finalmente, si me dice beta-HCG negativo, hemograma normal, crasis normal,
ecografía normal, perfil hormonal normal, independientemente que la ecografía no me diga que haya nada dentro del útero, tengo que hacer una histeroscopía, entrar a mirar la cavidad y si no encuentro nada, hacer una toma de biopsia del endometrio. Que el endometrio esté fino o esté normal por ecografía no descarta patología. Yo puedo estar seguro que no hay nada en el endometrio cuando hago una toma de biopsia y el anatomopatólogo me informa que hay un endometrio normal. Entonces, el último estudio que vamos a pedir es la histeroscopía. Muy bien, pedimos la histeroscopía. No hay nada, se hace la toma de biopsia, viene un endometrio normal, ¿en qué grupo le metemos? No clasificable. No puedo lastimosamente clasificarle a la paciente. Ahora, ¿le voy a dejar sin tratamiento? Claro que le vamos a tratar igual. Y el tratamiento más básico para normalizar el sangrado es dar anticonceptivos orales. La toma de anticonceptivos orales, no inyectables. ¿Sí? Estamos hablando de anticonceptivos orales. Para dejar quieto el ovario y tratar de restablecer un ciclo fisiológico. No es que porque no llegamos al diagnóstico vamos a dejarle a la paciente con su sangrado uterino normal. Ahora, ¿cómo tratamos las causas? Y si tengo un pólipo, ¿qué tengo que hacer? Quitar. Eso se llama polipectomía. ¿Sí? Hacemos generalmente por vía histeroscópica. Fíjense, esta es una imagen de un pólipo a nivel histeroscópico. Es un pólipo que va a ser resecado. Se ve gigante por simplemente el incremento de la visión. Es un pólipo pequeño. Si hay adenomiosis, ¿qué tengo que hacer? Va a depender, porque la adenomiosis es la infiltración del endometrio sobre el miometrio. Fíjense, este es el endometrio, Este es el endometrio normal, una línea blanca. Fíjense cómo acá existe un patrón totalmente difuso, como pequeñas manchas blanquecinas en todo el espesor del músculo. Esos son sectores de endometrio que se metieron dentro del miometrio. Eso se llama adenomiosis. Y como no hay una capacidad contráctil adecuada del útero, generalmente produce sangrados profusos. Si la paciente tiene adenomiosis y ya no quiere tener hijos, histerectomía, porque esto no responde al tratamiento hormonal. ¿Y por qué no responde al tratamiento hormonal? Porque lo que se mete es la capa basal, no la capa superficial. Y la capa basal no responde a estímulos hormonales. Por lo tanto, si la paciente ya no quiere descendencia, histerectomía total y termina el problema. El problema es si la paciente quiere preservar el útero. Tenemos que colocarle un dispositivo que contenga levonorgestrel dentro de la cavidad uterina. ¿Estoy tratando la adenomiosis? No, estoy tratando simplemente la hemorragia. Y se le explica a la paciente que no estamos tratando la patología, pero que estamos tratando de disminuir simplemente el sangrado. Esas son las conductas en caso de una adenomiosis. Histerectomía cuando la paciente ya no quiere tener hijos y dispositivos intrauterinos que liberen levonorgestrel cuando la paciente quiere todavía tener hijos y no queremos ir a una histerectomía. Esta imagen es de un leiomioma. ¿Qué hago con el leiomioma? Es de sustrato quirúrgico. Si la paciente tiene deseo de preservar el útero, miomectomía, se quita solamente el mioma. Si la paciente ya no quiere tener hijos, el tratamiento definitivo de la miomatosis uterina es la histerectomía. ¿Por qué? Porque el mioma nace a partir de una sola célula muscular que se llama miocito. Y hay miles de miocitos en el útero. Si ustedes quitan solamente el mioma, tienen que explicarle a la paciente que posiblemente en unos años va a tener otros miomas. No es que es el mismo. Son otros miomas que volvieron a salir. Y fíjense este endometrio, fíjense cómo es absolutamente grueso. Estos son endometrios aproximadamente de 20 milímetros. Esto es altamente sugerente de cáncer, adenocarcinoma de endometrio.
Y el tratamiento va a depender del estadio. Si tienen estadio 1 y 2 es cirugía. Si es estadio 3 es radioterapia. Y si es estadio 4 es radioterapia más quimioterapia. O sea, el tratamiento va a depender de en qué estadio FIGO está el adenocarcinoma. Ahora, ¿qué hacemos con las causas no estructurales? Dijimos que podían ser coagulopatías, el diagnóstico va a ser o el tratamiento va a ser absolutamente etiológico. Las causas ovulatorias, puede haber un tratamiento hormonal o un tratamiento no hormonal. El tratamiento hormonal se hace con esto: anticonceptivos orales. Este es el de primer orden. El liberador del levonorgestrel pasa a ser un medicamento de segundo orden cuando es una disfunción ovulatoria, porque meramente tiene un efecto local. En cambio, el anticonceptivo tiene un efecto sistémico. Entonces, el medicamento de primera elección es el anticonceptivo oral. La paciente no quiere tomar componente hormonal, podemos utilizar cualquier grupo de AINES también para disminuir el sangrado uterino. ¿Sí? Y también se puede utilizar el ácido tranexámico, que disminuye también la incidencia de hemorragias. O sea, existe un tratamiento hormonal y un tratamiento no hormonal. Otras causas, dijimos que podía ser endometrial, una endometritis. ¿Qué le voy a dar a una paciente con endometritis? Antibiótico. Vamos a tratar con antibiótico porque es una infección que está provocando una inflamación. Y si es iatrogénica, lastimosamente tenemos que tratar ya la complicación. Ya no podemos hacer absolutamente nada si es que el médico dio por cierto tiempo estrógeno sin terapia de oposición. Y una causa no clasificable o no especificada cuando no tenemos ninguna causa probable, entonces vamos a dar directamente anticonceptivos orales. Una pregunta, porque acá el anticonceptivo va a variar de acuerdo a mi edad de mi paciente. Tengo una paciente con 20 años y tiene un sangrado uterino normal y voy a tratar con anticonceptivo. Y tengo una paciente de 40. ¿A quién le doy mayor dosis de estrógeno? ¿A la de 20 o a la de 40? A la de 20, porque allá no le va a hacer nada. A la de 40 le puede provocar una hiperplasia. Entonces, a la paciente joven no tenga miedo en darle alta dosis de estrógeno, pero no se puede hacer lo mismo en una paciente de 40 50 años. Porque tenemos presentaciones de 30 microgramos, 20 o 15. Siempre denle baja dosis de estrógeno a la paciente que ya está en la etapa de la perimenopausia. Y con eso terminamos lo que es la parte de sangrado uterino anormal. O sea, hoy hablamos de cosas más sencillas: sangrado aumentado, sangrado disminuido, sangrado frecuente, sangrado infrecuente. Tengo las causas, PAL, COIN, causas estructurales, causas no estructurales. ¿Qué estudios tengo que pedir? Inicio con lo más básico: beta-HCG, hemograma, CRASIS, ecografía. Segundo tándem, perfil hormonal, y si el perfil hormonal viene normal, pasamos a una histeroscopía con una toma biopsia. Si aún así no logramos demostrar la causa, no especificado, no clasificado. E igualmente vamos a tratar con un anticonceptivo oral. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahora sí vamos a hablar de una patología bastante frecuente, que es el SOP o síndrome de ovario poliquístico. Esto es algo que frecuentemente encontramos en la consulta ginecológica. Lo que tenemos que entender como primer orden es que no es una alteración ginecológica, es un síndrome metabólico. Y es una endocrinopatía, o sea que el médico de cabecera es el endocrinólogo, no el ginecólogo. ¿Por qué viene a mí la paciente? Por dos cosas: alteraciones menstruales o incapacidad reproductiva. Entonces, mi fundamento o mi función como ginecólogo es restablecer ciclos normales menstruales o lograr que la paciente logre el embarazo, sabiendo que es un síndrome metabólico que no tiene cura y que se caracteriza por insulinoresistencia.
O sea, altamente probable que la paciente desarrolle después diabetes mellitus. Y es una endocrinopatía que lastimosamente aparece en la etapa reproductiva. Y lo principal que tiene es que la paciente tiene oligoanovulación, o poca ovulación o nula ovulación, y que está caracterizada por un cuadro de hiperandrogenismo que puede ser clínico o laboratorial. Ustedes saben que si la paciente viene y tiene barba y bigote se llama hirsutismo. Y no puede tener hirsutismo si los andrógenos están normales. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando ustedes ya tienen el diagnóstico clínico, no tienen que pedir el diagnóstico laboratorial. Porque por más que venga el laboratorio normal, si tiene bigote y si tiene barba, tiene andrógenos altos. Así de simple. Porque la sensibilidad es un problema del método. Supongamos, ustedes tienen 10 pacientes con hirsutismo y le piden testosterona a las 10, solamente en 6 van a venir altos. Peor, si le pido DEA o le pido androstenediona, solamente en 4 van a venir elevados. Significa que no hay una concordancia real entre la clínica y el método laboratorio. Por lo tanto, cuando tienen diagnóstico clínico, eso es lo que manda. La etiología no sabemos, pero la fisiopatología sí. Y en la fisiopatología hay una predisposición genética de un feto a hacer SOP. Y necesitamos un cofactor. Y el cofactor es que esa madre, donde está ese feto, tiene andrógenos altos. Cuando juntamos la predisposición genética del feto más una madre hiperandrogénica, se establece dentro del útero el subfenotipo del SOP. O sea, ya está marcado que ese feto femenino, cuando nazca, va a tener síndrome de ovario poliquístico. Esto ya se determina dentro del útero. Lo que también se demostró que los recién nacidos de bajo peso o con restricción tienen mayor probabilidad de realizar SOP, síndrome de ovario poliquístico. Ahora, tenemos que saber qué pasa con nuestro eje hipotálamo hipófiso gonadal. Ustedes saben que el eje hipotálamo hipófiso gonadal tiene una regulación periférica, es el ovario el que regula todo el eje. Entonces lo primero que tenemos que pensar es qué pasa en el ovario. Y en el ovario se produce una hiperplasia de la teca. ¿Y la teca qué produce? Andrógenos. Ahora, ¿cómo explico esa hiperplasia de la teca? Por 3 motivos. Aumento de la LH, aumento de la insulina y por mutación cromosómica, predisposición genética. O sea que hay 3 cosas que hacen que el ovario sea androgénico en vez de ser estrogénico. Es un ovario que produce más andrógenos que estrógenos. Y eso se debe, repito, a la acción de la LH, a la insulina alta y a una mutación cromosómica. ¿Qué pasa en el hipotálamo? La disfunción comienza ya en la primera menstruación, o sea, en la menarca. Y acá lo característico va a ser que el factor liberador estimula la LH durante el día y no durante la noche como debería ser en esta etapa de la pubertad. Entonces, esa LH sostenidamente estimula la teca ovárica y empieza a producir andrógenos. ¿Qué pasa con la corteza adrenal? Hiperfunción. Mayor cantidad de secreción, sobre todo de andrógenos. Y la hipófisis tiene una mayor sensibilidad por el exceso del factor liberador de gonadotrofinas. Y a nivel periférico tenemos un criterio de resistencia a la insulina o insulinoresistencia. Por lo tanto decimos que es un síndrome metabólico y constituye una endocrinopatía mixta y compleja. ¿Por qué mixta? Porque el andrógeno es secretado tanto por la glándula suprarrenal como por el ovario. ¿Cuál es la clínica de esta paciente? 70% van a presentar hirsutismo. ¿Por qué? Por los andrógenos elevados. Acuérdense que el primer impacto del andrógeno se da en el vello.
Aparición en la barbilla, en la cara, en el tronco, en las extremidades, con una distribución típicamente androide del hombre. Obesidad en el 40% de los casos es una obesidad central dada justamente por los andrógenos altos. Les recuerdo que el hombre almacena grasa en la cintura, la mujer generalmente a nivel de las caderas. Acá tiene una distribución de tejido adiposo semejante a la del hombre por acción de los andrógenos. 40% de las pacientes cursan con obesidad, pero hay un 60% de pacientes que cursan con normopeso. O sea, que hay una paciente flaquita en normopeso no significa que no pueda tener un síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué también produce a nivel del pelo? Caída. Entonces podemos encontrar lo que se llama alopecia androgénica y también en ocasiones podemos encontrar un acné severo. Por eso que muchas de las pacientes también su primera consulta es con un dermatólogo. Consultan por acné severo, el dermatólogo hace la interconsulta con el ginecólogo y generalmente cuando pedimos el perfil hormonal viene alterado. ¿Qué otro motivo puede traer a la paciente al ginecólogo? Dos motivos: alteraciones menstruales y incapacidad de lograr el embarazo. En el 60% de los casos, estas pacientes tienen alteraciones menstruales. ¿Y cuál es la alteración típica? Hay dos: menstruaciones infrecuentes, lo que se llamaba anteriormente oligomenorrea, o cuando entra en amenorrea, ausencia menstrual por 90 días calendarios. ¿Por qué la anovulación? ¿Por qué no ovulan estas pacientes? Porque tienen estrona alta. Acuérdense que la estrona es otro tipo de estrógeno. ¿Y por qué tiene estrógena alta? Porque nosotros vimos cuando hablamos de fisiología femenina que en el tejido adiposo periférico existe una enzima que es la aromatasa. Y la aromatasa transforma la androstenediona en estrona. Entonces acá tenemos altos niveles de estrona. ¿Cuál es el problema? La estrona solamente tiene función local, no tiene función sistémica. No protege el corazón, no protege el hueso, no tiene acción beneficiosa sobre las lipoproteínas. 80% de las pacientes consultan por anovulación y un 75% por esterilidad. Cuando hay una resistencia marcada a la insulina, acuérdense que se estimulan los melanocitos y se producen placas negruzcas en la piel que se denominan acantosis nigricans. Eso es algo muy típico del hiperandrogenismo, las placas negras a nivel de la piel. Generalmente nuca, axila, línea media. Hay como una hiperpigmentación por la estimulación de los melanocitos. Ahora, ¿qué pasa con la valoración bioquímica, con la valoración hormonal en el marco de un SOP? Primero, gonadotrofinas. Acuérdense que acá hay una mayor liberación de LH. En forma normal tendría que hacer una relación de 1 y 1. Por cada molécula de LH, una molécula de FSH. Acá por cada molécula de FSH se libera 2 moléculas de LH. Y entonces, ¿por qué la paciente no ovula si hay liberación justamente marcada de la hormona que produce la ovulación? Acuérdense que la FSH induce receptores para LH. Tenemos LH alta, pero no tiene receptores sobre los cuales actuar. ¿Qué pasa con los estrógenos? Estrona alta. El estradiol puede estar normal o generalmente está disminuido. ¿Qué pasa con los andrógenos? Altos. Pero acuérdense de la sensibilidad del método. 60% para la testosterona libre y solamente 40% para la androstenediona y para la dehidroepi. Significa que podemos tener SOP y pacientes que en teoría cursan con andrógenos normales. ¿Y qué pasa con la prolactina? Aumento entre el 3 al 30%. Y esto me produce otro problema, porque la prolactina por sí sola genera anovulación. Niveles altos de prolactina inhiben al factor liberador de gonadotrofinas. Entonces, aparte del SOP, yo tengo que tratar la hiperprolactinemia. Y eso se trata con un medicamento que se denomina cabergolina.
La cabergolina es el tratamiento para los cuadros o disfunciones por prolactina. Hay que tratar aparte de tratar el SOP. ¿Y qué pasa con la insulina? Generalmente está alta. Y acá hay un punto de quiebre. Si la insulina está alta, vamos a dar un insulino estabilizador. Y ese insulino estabilizador es la metformina. Dosis entre 500 a 1700 miligramos día. Pero si la insulina está normal, no tiene por qué haber tratamiento con metformina. Porque en un primer momento, cuando todavía no se conocía muy bien el mecanismo del SOP, todas las pacientes recibían metformina. Hoy solamente van a recibir metformina las pacientes que tengan insulinemia alta. Las que tienen insulinemia normal no tienen por qué recibir metformina. Ahora, ¿qué otros estudios le voy a solicitar teniendo en cuenta que tengo una paciente con SOP? Lo primero que pienso, PTGO, para tratar de buscar una diabetes mellitus. Voy a pedir un perfil lipídico para ver si la paciente no tiene colesterol o triglicéridos altos. ¿Sí? Y antiguamente se hacía un dosaje de la 17-hidroxiprogesterona, que era un precursor hormonal. El problema es que la prueba para tratar de ver si hay o no alteración de la 17-hidroxiprogesterona presenta reacción cruzada con otro tipo de elementos como la 21-hidroxiprogesterona. Entonces es una prueba que ha perdido validez en el tiempo. Ya no se hace. Hoy vamos a pedir perfil lipídico y vamos a pedir PTGO a la paciente que tiene un SOP. Hubo un tiempo donde por desconocimiento algunas escuelas hablaron de que la cura del síndrome de Steven-Leventhal, como se llamaba en ese entonces, era practicar una oforectomía parcial, quitar parte del ovario. Y eso se llegó a hacer en parte de Europa. Finalmente se demostró que no tiene ningún valor en cuanto al tratamiento, pero que quitaran parte del ovario nos permitió definir qué cambios histopatológicos había en la gónada. Y ahí se descubrió que había una hiperplasia de las células de la teca para mayor producción androgénica. Ahí se demostró que había folículos pequeños entre 3 o 2 a 9 milímetros que eran totalmente atrésicos. ¿Sí? Gracias a esa cirugía pudimos saber qué es lo que pasa dentro de la gónada. Y sabemos que hay folículos atrésicos y que no es un folículo funcional. Y que la hiperplasia es de la teca. Esta es una evaluación ecográfica obligatoria en un SOP. Esta imagen de arriba es un ovario que tiene 1, 2, 3, 4 folículos. Es un ovario normal. En cambio, fíjense acá la corona irradiada. Folículos que van de 2 a 9 milímetros que tienen disposición circular. Cuando hay 12 o más folículos entre 2 a 9 milímetros, hablamos de un ovario poliquístico. Cuidado, yo no estoy hablando de un síndrome de ovario poliquístico. Hasta el momento estoy hablando solamente de una alteración ginecológica. Porque una cosa es ovario poliquístico y otra cosa es síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una alteración hormonal relacionada con solución ginecológica. El síndrome de ovario poliquístico es un metabolismo alterado por una endocrinopatía. ¿Yo qué tengo que ver? Nada. Lo que yo busco es que la paciente menstrue regularmente y que logre el embarazo. Pero el médico de cabecera es el endocrinólogo. Y encima es una metabopatía que no tiene cura. Eso hay que explicarle a la paciente. La paciente que tiene un diagnóstico de SOP no tiene regreso. Va a morir con un SOP. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico? 3 criterios. Y esto se describió en una ciudad europea de Holanda que se llama Rotterdam. Y quedaron los criterios de Rotterdam. Hay que hacer acá una aclaración. Los endocrinólogos ya modificaron como 4 o 5 veces los criterios de Rotterdam. Pero no se logra un consenso con las sociedades científicas ginecológicas. Por lo tanto, las sociedades científicas
ginecológicas, por pedido expreso de la FIGO, siguen manteniendo el primer esquema diagnóstico, donde se fijaron 3 parámetros para poder diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. Primero, la presencia de ovarios poliquísticos por ecografía. Segundo, hiperandrogenismo, ya sea clínico o laboratorial. Uno de los dos. Y por último, oligoanovulación, que haya alteraciones en la ovulación. Con 2 de los 3 criterios se establece el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Con 2 criterios tenemos diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Ahora, a partir de acá nacen los subfenotipos de SOP. Vamos a tener 4 tipos de pacientes. Voy a tener la paciente, el subfenotipo es la paciente completa, tiene los 3 criterios. Esa es la paciente que tiene los 3 criterios. SOP, subfenotipo A. El subfenotipo B, a mí siempre me acostumbré a saber cuál era el que faltaba. En el subfenotipo B, el que falta es la ecografía. No tiene ovario poliquístico por ecografía. En el subtipo C, la paciente ovula. Esa es la paciente que se embaraza teniendo SOP. Y el subfenotipo D es la paciente que le falta el hiperandrogenismo. No logramos demostrar ni hiperandrogenismo clínico ni hiperandrogenismo laboratorial y sin embargo tiene SOP. ¿Y por qué tiene SOP? Y porque tiene ovario poliquístico y porque no ovula. Tiene 2 de los 3 criterios de Rotterdam. Entonces repito, el subfenotipo A, porque esta es pregunta de examen, es la que tiene los 3 parámetros. El subfenotipo B es la que le falta la ecografía. El subfenotipo C es la que ovula, la que se embaraza. Y el subfenotipo D, el más raro de todos, el más infrecuente de todos, es el que falta la demostración de hiperandrogenemia, tanto laboratorial como clínica. Esos son los 4 subfenotipos o 4 tipos diferentes de pacientes que podemos tener dentro del SOP. Cuando se inició el diagnóstico de SOP hace mucho tiempo, por ejemplo, la paciente que ovulaba y tenía hijos era considerado que no podía tener SOP. En cambio, ahora sabemos que hay pacientes con SOP que logran embarazos. Diagnóstico diferencial, acuérdense que hay un sinnúmero de patologías que cursan con hiperandrogenismo. La más común, el síndrome de Cushing, donde hay un hipercortisolismo, la hiperplasia suprarrenal congénita, hipertiroidismo o hipotiroidismo, donde el diagnóstico me va a dar el perfil tiroideo. Y fíjense el último, hirsutismo idiopático. O sea, está hablando de que una paciente tiene hirsutismo, pero no se conoce la causa. En realidad sí se conoce. Si la paciente es hirsuta, es hiperandrogenismo. Solamente que este término se refiere en la antigüedad, o se refería en la antigüedad a las pacientes que tenían hirsutismo. Teníamos diagnóstico laboratorial, pero no teníamos diagnóstico, teníamos diagnóstico clínico, pero no teníamos diagnóstico laboratorial. No es que no tiene hiperandrogenismo, porque si no hay forma de explicar cómo va a tener un hirsutismo. No existe hirsutismo sin hiperandrogenismo. Ahora, tratamiento. La paciente viene generalmente porque tiene acné severo, primera consulta con el dermatólogo, tiene alteraciones menstruales, viene conmigo, o tiene problemas para embarazo, también viene conmigo. O desarrolla una diabetes y el tratamiento está haciendo ya por el médico de cabecera, que es el endocrinólogo diabetólogo. Muy bien. La buena noticia es que cualquier tratamiento hormonal que yo le dé en la actualidad estandarizado para SOP va a tener una repercusión beneficiosa en la piel. ¿Sí? Entonces, yo indistintamente ya estoy tratando también, estoy ayudando en el tratamiento del acné, porque el tratamiento primario de todo acné es cosmetológico. O sea, ese hace el dermatólogo, no lo hago yo. Yo puedo ayudar con mi tratamiento hormonal. Pero el tratamiento primario de todo acné, sobre todo severo, es absolutamente dermatológico. ¿Sí? Ahora,
La buena noticia es que las alteraciones menstruales yo puedo regularizar. En un primer momento se utilizaba el citrato de ciproterona, que es un antiandrógeno. Como los andrógenos están elevados, se usaba directamente el citrato o este medicamento que era un antiandrógeno. Hoy en día ya es el medicamento de segunda línea la ciproterona. El medicamento de primera línea por su efecto mineralocorticoide es la drospirenona, pero a dosis de 4 miligramos día. Cuidado porque eso no está en la diapositiva. Y si yo les pregunto cuál es el tratamiento hormonal hoy en día, es la drospirenona, 4 miligramos día, no la ciproterona. La ciproterona es un medicamento de segunda línea en la actualidad. ¿Sí? Drospirenona, tratamiento mínimo entre 6 a 12 meses. ¿Sí? Acuérdense que dentro del tratamiento, si la paciente aparte tiene sobrepeso, dentro del tratamiento del SOP es la disminución del peso. Y generalmente tenemos muchas pacientes que con solamente disminuir de peso ya logran el embarazo. Parecería ser que a mí me caería más mal que la paciente sea obesa. Y créanme, con mi experiencia me cae mejor que la paciente sea obesa. Porque la paciente que es obesa pierde tejido adiposo, revierte el círculo hormonal alterado y se embaraza. Mi problema es la paciente que tiene normopeso y que tiene SOP y que no logra el embarazo. Porque no le puedo decir perder peso. O sea, es más complejo el tratamiento de la paciente que tiene normopeso que la paciente que es obesa. Es cierto, la paciente obesa tiene otros cofactores de riesgo. Mayor posibilidad de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia. Pero cuando hablamos del factor reproductivo, tenemos mejores tasas de embarazo con las pacientes con sobrepeso, porque al disminuir el peso, pierde tejido adiposo. Al disminuir el tejido adiposo, me disminuye el colesterol, y el colesterol, a partir del colesterol se sintetiza precursores hormonales, me bajan las hormonas. Aparte, al disminuir el adipocito, me disminuye la conversión de andrógenos a estrógenos. Y la estrona es el principal elemento que hace que la paciente no ovule. Entonces, la pérdida de peso tiene efectos muy positivos en la consecución del embarazo, cosa que yo no tengo cuando la paciente viene con normopeso. La otra paciente que me llega es la paciente que quiere embarazarse. Ahí no voy a perder el tiempo en tratar las alteraciones menstruales si es que tiene. Yo no puedo tratar el SOP. El SOP es una enfermedad metabólica que no tiene cura. ¿Qué tengo que hacer? Inductores de la ovulación, directo. Vamos a ir a un tratamiento de baja complejidad para embarazo. ¿Y qué significa? Que le voy a dar un proliferador folicular, que puede ser el citrato de clomifeno, un comprimido cada vez menos utilizado. Puede ser FSH recombinada, que es lo que más utilizamos, o también la gonadotrofina menopáusica humana. Son inyecciones subcutáneas que hacemos durante el ciclo para crear un ciclo artificial y lograr un folículo maduro. Cuando yo con esas inyecciones subcutáneas alcanzo un folículo de 20 milímetros, se aplica gonadotrofina coriónica humana intramuscular para poder romper ese folículo e inducir la ovulación. Eso es un tratamiento reproductivo de baja complejidad, realizado por un ginecólogo. Ahora, ¿hasta cuánto tiempo el ginecólogo se puede quedar con esta paciente? 6 meses, no más. Si en 6 meses no el ginecólogo, utilizando tratamiento de baja complejidad, no logra el embarazo, tiene que ir a un especialista en salud reproductiva y ahí le van a hacer tratamiento de alta complejidad. Él no va a perder tiempo ya en tratamientos de baja complejidad. Estamos hablando de inseminación artificial, fecundación in vitro. O sea, si la paciente con SOP quiere embarazarse, y hay que tratar que se embarace lo antes posible. Porque yo no voy a solucionar ni voy a curar el SOP, nadie va a curar. Entonces lo que hay que tratar de lograr es que se embarace. Ahora, no quiere embarazo, solamente quiere que sus menstruaciones sean normales. Perfecto, le damos drospirenona, 4 miligramos día entre 6 a 12 meses. Y con eso vamos a tener también un efecto positivo sobre la piel, por el efecto mineralocorticoide. Un problema que trae la drospirenona,
disminución de la libido. Ese es un problema que estamos teniendo con la drospirenol. ¿Sí? Acuérdense que todo medicamento tiene su pro y su contra, su efecto beneficioso, su efecto colateral. Eso es lo que vemos con la drospirenol. Ahora, entonces la pregunta, ¿y cuándo le doy metformina? Ya dijimos, metformina le doy cuando la insulinemia está alta. ¿Sí? Fíjense que hoy se sabe que siempre hicimos las cosas mal. Ustedes cuando buscan diabetes, ¿qué primero vemos? La glicemia, mal predictor. O de repente hacemos PTGO. Y cuando hacemos la PTGO y viene negativa, nosotros creemos que podemos descartar la diabetes. Las pacientes que tienen insulina alta ya están programadas para ser diabéticas. O sea, el marcador más fidedigno para saber si una paciente va a desarrollar diabetes es saber sus niveles de insulina. Si tiene niveles altos, ¿qué significa? Insulinoresistencia. Necesito mayor cantidad para lograr el mismo efecto biológico. Esa es la paciente que va a desarrollar posteriormente una diabetes. ¿Sí? Perfecto. Muy buena opción. Estamos en la moda de la tirsepatía. ¿Sí? Hoy antes teníamos obesos alegres, hoy tenemos flacos tristes. ¿Sí? Muy bien, la tirsepatía estaría indicado en ciertos casos. ¿Sí? La tirsepatía estaría indicado en ciertos casos, porque aparte la tirsepatía a mí me interesa porque aumenta la capacidad ovulatoria. Tiene un efecto beneficioso sobre la proliferación folicular. ¿Sí? Desde el punto de vista netamente ginecológico. ¿Sí? Ahora, hay un problema con la tirsepatía. Yo me encontré con un neurólogo normopeso y él usa tirsepatía. Mi pregunta fue, ¿y por qué vos usas? Y porque en tal parte en un estudio de Inglaterra se demostró que disminuye la aceleración de los temas neuronales. Y él está usando. O sea, la tirsepatía no es para eso. Él va a envejecer y se va a morir. Y si no ejercita su memoria, iba a tener demente alemán. Si lee un libro, yo tengo una madre que tiene 87 años. Ella lee un libro en la mañana, otro libro en la tarde. Ella tiene mejor memoria que yo. Una vez siempre me río porque ella es derecha. Y una vez me di cuenta que se peinaba con la izquierda. Y le dije, ¿y por qué te peinas con la mano izquierda si vos sos diestra? Y porque estoy estimulando mi cerebro. Vos sos médico y no sabés, me dijo. O sea, si ustedes quieren ejercitar, así como ejercitan un músculo, se puede ejercitar el cerebro. Pero no puede ser que un neurólogo utilice la tirsepatía para tratar de disminuir el envejecimiento cerebral. O sea, lo que estamos haciendo es un abuso. ¿Sí? La tirsepatía es conveniente en este caso. Sí podría ser. Para todas las pacientes, definitivamente no. ¿Sí? Porque la tirsepatía, finalmente, mal controlada, produce sarcopenia. Y la sarcopenia aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que nos va a esperar? Por suerte yo soy ginecólogo, pero atájense los cardiólogos y los clínicos. De acá a 5 a 10 años vamos a empezar la tasa de infarto. ¿Y cuál es el problema? Los infartos ahora nos repercuten solamente en los hombres. Cuando empiecen a llegar las mujeres con infarto en su hogar, ya van a ver. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con el uso de la tirsepatía. En este caso, una paciente que tiene un metabolismo alterado, que tiene una insulinemia alta, que tiene una resistencia a la insulina, que tiene cierto grado de obesidad, indicaría sí. Ahora, ¿yo puedo controlarle? Definitivamente no. Es el endocrinólogo el que tiene que indicar y el que tiene que controlar. Lo único que cuando él me pida mi opinión, yo le voy a decir sí, perfecto, yo estoy de acuerdo. Es una paciente con normopeso. No, que haga él, si quiere, yo no. ¿Sí? Entonces, sí, está indicado en ciertos casos particulares, se puede utilizar,
y me va a ayudar a mí, y lo que a mí me interesa de la tirsepatide es justamente que puede inducir mayor ovulación, y que es algo que a mí me interesa como ginecólogo en el marco del SOP. Ahora, esas pérdidas masivas de peso con pérdida de masa muscular que estamos viendo, eso es totalmente contraproducente para la salud. Por más que haya teoría que dice que el músculo se recupera, la recuperación del músculo es algo muy lento y no totalmente íntegro. Lo que se recupera íntegramente es la grasa y se sobrepasa los límites muy fácilmente. La recuperación muscular estamos hablando de años. Y músculo es sobrevida. Entonces, ¿la tirsepatide tiene efectos beneficiosos? Sí, absolutamente. Pero tiene que ser un medicamento controlado. Y hoy en día acuérdense que tenemos otro problema. Ahí está habiendo un gran número de pacientes que no bajan. ¿Saben por qué? Porque es falsa. Circula tirsepatide falsa en el mercado. De todos los laboratorios. ¿Sí? ¿Qué era de esperar? Si las maquinarias más complejas hacen copia, ¿por qué no van a hacer copia de una pastillita? Donde te ponen almidón. Facilísimo. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Hoy la farmacia no se roba más dinero, se roba tirsepatide. ¿Sí? Dentro de poco les cuento que a ustedes para pasar la frontera le van a controlar de pie a cabeza. Porque ahora se dice que hay alumnos que llevan tirsepatide a vender del otro lado. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tirsepatide podríamos utilizar en el SOP, absolutamente sí. Tiene indicaciones precisas y daría un efecto beneficioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque induce mayor proliferación folicular. Ahora, en todas las pacientes definitivamente no. Porque la dosis debe ser adecuada a cada paciente en particular. No importa que tengan el mismo peso, que tengan el mismo hábito, el metabolismo es diferente. ¿Sí? Y cuando tenemos pacientes, y hoy tenemos, ¿cuál es un problema hoy? IPS tiene tirsepatide. Va una amiga, retira, porque su papá es diabético, que está usando. Y ni siquiera le dan al pobre papá. Utiliza a ella, y como le sobra, le da a la amiga. Y la amiga también empieza a usar. Eso es algo que se está viendo, pero frecuentemente. O sea, los dos utilizan sin ninguna indicación, sin ninguna prescripción, y ellos van aumentando, disminuyendo la dosis de acuerdo a lo que les parece. Y saben que muchos utilizan el apetito. Cuando empiezan a tener hambre, aumentan la dosis. ¿Sí? Y la tirsepatide justamente tenés que comer. El secreto está en que vos tenés que comer, porque no tenés que perder músculo, porque si perdés músculo, perdés vida. La tirsepatide es un problema que vamos a ver de acá a 5 a 10 años, las repercusiones del uso generalizado en la población. Así que, por gracias a Dios, yo soy ginecólogo, que se preparen los cardiólogos y los clínicos. Ahora, ¿cuándo dar metformina? Dato importante. Cuando hay una insulina alta. Me normalizó en 2 meses la insulina. Se corta la metformina. ¿Sí? Se corta la metformina. El menor tiempo posible. Generalmente la metformina empezamos con 500 miligramos y después aumentamos a 850, es la dosis más habitual acá en Paraguay. 850 miligramos día. Se podría llegar hasta 1700. ¿Sí? Pero cuando la paciente demuestra una insulina normal, tenemos que retirar la medicación. Supongamos, hay una paciente con SOP que está utilizando metformina y que logra el embarazo. Esa paciente no se le retira la metformina durante la gestación. Porque si ustedes le retiran la metformina, esa paciente hace una diabetes y me complica más el embarazo. ¿Cuál es el efecto deleterio, el efecto que no me gusta de la metformina? Que cuando ustedes le dan metformina a una paciente embarazada porque se utilizó un tiempo en diabetes y embarazo, ustedes aumentan el índice de masa corporal de ese feto en la vida postnatal. Aumenta el tejido graso.
Y al aumentar tejido graso, aumenta el síndrome metabólico de ese efecto. Por eso no se debe usar metformina durante la gestación, exceptuando, acuérdense, toda regla tiene excepciones. Muy bien, la excepción es una paciente con SOP que haya estado tomando metformina y que se haya embarazado. Esa paciente va a continuar con su metformina durante todo el embarazo. Pero no usamos metformina para tratamiento de diabetes y embarazo. El tratamiento de esta paciente, por supuesto, tiene que ser multidisciplinario. Les repito, ¿yo soy médico de cabecera? No. Endocrinólogo. Si es diabética, diabetólogo tiene que ir. Tenemos que ir también a psicoterapia. Tenemos que hacer una evaluación por nutricionista. El médico tal vez es el que menos sepa de nutrición. ¿Sí? El médico maneja muy mal el tema nutricional. Entonces, tiene que ser evaluado por una nutricionista. El tratamiento es multidisciplinario. Médico de cabecera, endocrinólogo. Es el que tiene que decir a la paciente que tú es un síndrome metabólico que no tiene cura y que tiene repercusión en diversas esferas, y una de ellas es la parte ginecológica con alteraciones menstruales o anovulación donde yo tengo que actuar. ¿Tiene SOP y ovula y se embaraza? Ginecológicamente estamos chochos de la vida, felices. Yo no tengo problema. ¿Sí? Porque recuerdo que es una patología que no va a tener cura. Importante, cambio de hábito de vida, hay que evitar el sedentarismo y hay que evitar el sobrepeso. Son datos importantes que tenemos que saber. Muy bien. ¿Alguna pregunta de SOP? ¿Sí? Perfecto. Anticonceptivos orales. ¿Cómo? No. Esa es totalmente otra entidad. No hay síndrome metabólico, es una disfunción hormonal. Muy bien, fíjense. Caso clínico 1. Paciente de 14 años, dice, acude a la consulta por presentar ciclos irregulares. Niega inicio de relaciones sexuales y cualquier otro síntoma. Ella tiene 14 años y va a la consulta ginecológica porque menstrua irregularmente. ¿Cuál es la conducta del caso? Ambos, el caso clínico no refiere a menarca, por lo tanto la paciente no sabe contestar esa pregunta. Acuérdense que no siempre van a tener todas las contestaciones del paciente. Exactamente, esto es fisiológico. Hay una inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. ¿Sí? Entonces, la conducta es simplemente ningún tipo de tratamiento. Vamos a esperar que madure el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Ahora, caso clínico 2. Paciente de 23 años que consulta por menstruaciones cada 19 días. Refiere menarquia a los 14 años. Niega otros síntomas y cuenta con una ecografía ginecológica normal. ¿Cuál es el diagnóstico del caso? Diagnóstico de sangrado uterino anormal. ¿Sí? Entre paréntesis, por sangrado frecuentes. ¿Qué estudios solicitaríais? ¿Qué es lo que vos buscás en este caso? Deficiencia de... Exactamente, vos buscás deficiencia de estrógeno. ¿Y qué tratamiento indicaría entonces? Anticonceptivos. Baja dosis o alta dosis de estrógeno. 30 microgramos, exactamente.
Después dice, paciente de 24 años, gesta 2 para 2, que consulta refiriendo sangrados menstruales que duran un día. Niega otros síntomas y también cuenta con ecografía ginecológica normal. ¿Cuál es el diagnóstico del caso? ¿Sí? El diagnóstico grande siempre es sangrado uterino normal. Solamente acá tenemos una limitación de la duración. ¿Y cuál va a ser la conducta del caso? Esta paciente tiene gesta 2 para 2, se embaraza. Por lo tanto, pasa a ser una característica normal de la paciente. En este caso, la hipomenorrea. Acá la otra a todos le manda a su casa, ¿no? O sea, si llega a tener un sanatorio no va a ganar nunca, todo el mundo va hacia su casa. Caso clínico 4. Paciente de 30 años, gesta 0 para 0, consulta por sangrados menstruales aumentados, negando otros síntomas. Cuenta con ecografía que informa endometrio engrosado. ¿Cuál es la conducta del caso? Histeroscopía y toma de biopsia. Ustedes tienen que saber qué está aconteciendo dentro del endometrio y para eso solamente es la histopatología. Vamos a una histeroscopía y toma de biopsia. Ya puede ser una hiperplasia a los 30 años. Muy bien, vamos a otro caso ahora. Dice, paciente de 26 años que consulta por hirsutismo. Ella consulta por hirsutismo. Refiere gesta 2 para 2, refiere menstruaciones normales, se realiza una ecografía que demuestra ovarios poliquísticos, cuenta con perfil hormonal e insulina normal. Dice, ¿esta paciente cuenta con diagnóstico o amerita algún otro estudio? Perfecto, ya tiene hirsutismo, hiperandrogenismo clínico y tiene ovario poliquístico. Ya tiene 2 de los 3 criterios, entonces ya tenemos diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué tratamiento amerita el caso? Voy a estar respondiendo o estar preguntando. Voy a si le respondes hacia tu paciente, ¿por qué van a tratar? Pregunto. ¿Cómo están sus menstruaciones? ¿Cómo está su insulina? ¿Por qué doctora quiere disminuir el andrógeno? Muy bien. Ella vino por hirsutismo. Entonces yo tengo que disminuir el andrógeno. Y eso lo voy a lograr dando drospirenona 4 miligramos día. Dice, paciente de 22 años que consulta por presentar diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico por ecografía y andrógenos elevados por laboratorio. Cuenta con ecografía de hace 3 meses donde se demuestra ovulación. Presenta examen físico dentro de parámetros normales. ¿A cuál subfenotipo responde este caso? Subfenotipo C, donde la paciente puede ovular. ¿Sí? Acuérdense, es mucho más fácil de acordarse del que falta. El subfenotipo A tiene los 3. El B falta la ecografía. En el C falta la anovulación y en el D falta el hiperandrogenismo. Es mucho más fácil acordarse de uno que de 2. El último caso, paciente de 20 años
Gesta 1 para 1, consulta por acné, acantosis nigricans, presentar vello en barbilla y espalda, sangrados menstruales cada 40 días, cuenta con testosterona elevada por laboratorio y una ecografía ginecológica normal. Eso es insulinoresistencia. ¿Qué diagnóstico tenemos? Falta ecografía. Mi pregunta sería, ¿reúne criterios para SOP? Muy bien. ¿Para qué reúne criterios entonces? Hiperandrogenismo. Esta es una paciente que tiene diagnóstico no de SOP, tiene diagnóstico de hiperandrogenismo. Cuidado con eso. Acuérdense que el hiperandrogenismo es un capítulo grande y el SOP es un subcapítulo, simplemente una rama dentro de lo que es el hiperandrogenismo. Puede ser un Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita, puede ser un tumor funcional. Hay muchísimos casos que puede dar hiperandrogenismo. ¿Cómo? Se puede dar todas las características del hiperandrogenismo. Y algo más. Y una fase característica. ¿Cuál es la fase del Cushing? Luna llena, exactamente. O sea, acá el caso es directamente un hiperandrogenismo. No reúne criterios para un SOP. ¿Sí? Tengan cuidado porque muchos confunden y tratan como si fuese un SOP cuando en realidad la paciente tiene un hiperandrogenismo y tengo que tener cuidado con el hiperandrogenismo porque para empezar yo como ginecólogo no tengo nada que hacer. Tengo que remitir a otro especialista que es el endocrinólogo para que se evalúe cuál es la causa del hiperandrogenismo. Repito, puede ser un tumor funcionante. No tiene nada que ver con la parte ginecológica. Ahora, yo tengo que saber a quién remitirle esa paciente y no quedarme con un diagnóstico equivocado de SOP que me lleve a falta de, primeramente, de estudios para dilucidar qué es lo que tiene la paciente y, por supuesto, una conducta equivocada en cuanto al tratamiento. O sea, hay que tener mucho cuidado entonces. Una cosa es el hiperandrogenismo, otra cosa es el SOP. ¿Sí? ¿Cómo? Acordate que en el SOP necesita 2 de 3 criterios. Que la paciente puede tener hiperandrogenismo, puede tener ovario poliquístico o puede tener también oligoanovulación. Pero vos necesitas esos 2 criterios de los 3. Esta es una paciente que te da diagnóstico de hiperandrogenismo clínico y laboratorial. Pero es un solo criterio. Sigue siendo hiperandrogenismo. Y te da una ecografía totalmente normal. Ahora, si tu ecografía te decía ovario poliquístico, tenía 2. O si la paciente consultaba por deficiencia en la ovulación, ahí tenía 2. ¿Cómo? No entiendo. Vamos a ver. Vamos a ver algo. Esa es la paciente. Gesta 1 para 1. Ella tiene, acuérdense cuando hablamos de antecedentes, es lo previo. Acá lo único que te dice que ya tuvo un embarazo. Cuidado, que la paciente haya tenido un embarazo no te descarta ni hiperandrogenismo ni SOP. O puede tener, ella pudo haber tenido primero su hijo y después tener una disfunción hormonal. Sí, claro que hay que investigar. Eso es una menstruación infrecuente. ¿Sí?
Ahora, algo importante, no todas las pacientes que tienen menstruación infrecuentes no es que no logran el embarazo, muchas de ellas van a lograr el embarazo. La regla es que no logren, pero muchísimas vas a encontrar que se embarazan. ¿Sí? O vas a encontrar de repente una paciente obesa de 42 años, tiene hirsutismo, tiene ovarios poliquídeos y se embaraza. Vos tenés que tener 2 de 3 criterios para SOP. Si no tenés 2 de 3 criterios, no es SOP. Sí. Ahora, ahí lo que quiero llegar, no se equivoquen, oligomenorrea no significa directamente anovulación. Exactamente. Entonces, vos tenés que basarte para el diagnóstico en los criterios diagnósticos. ¿Sí? Porque si no te vas a confundir demasiado grande con los casos clínicos. Vos atenete simplemente a lo que te informa el caso clínico, porque es lo que te está informando la paciente. ¿Sí? Acá vos no pueden descartar ni asegurar que ovula. No hay certificación posible. Entonces vos no podés tomar eso como anovulación. No, hiperandrogenismo tiene la paciente. Por todos lados. La paciente tiene hiperandrogenismo por todos lados. Tiene acné, tiene acantosis nigricans, tiene hirsutismo. El hiperandrogenismo, ¿qué le va a producir? Oligomenorrea y amenorrea. ¿Sí? Se hace un monitoreo ovulatorio. Se hace un monitoreo ovulatorio para certificar. ¿Y cómo se certifica? Por vía ecográfica. El ecografista tiene que ver, se hace ecografías seriadas y el ecografista tiene que ver que se formó un folículo de 20 milímetros. Y después de 2 días tiene que volver a hacer, ya no ve el folículo y ve el líquido libre en Douglas. Porque muchos te informan solamente la formación del folículo. Él tiene que hacer otra ecografía a las 48 horas para decirte que el folículo desapareció y que hay líquido libre en el Douglas. ¿Sí? Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy. Hoy nos vamos a llamar lista. Pueden retirarse.